En el tranquilo pueblo de Saint Mary Mead, donde las glicinas florecen puntuales y el té se sirve a las 5, un silencio reciente pesa más que las palabras. Tras cada gesto amable puede ocultarse una verdad, o un secreto que late en voz baja. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. En Saint Mildred, un pueblo donde las flores se cultivan con esmero y las palabras se eligen con mayor cautela aún, el jardín de la señora Weatherby era considerado un templo de la moderación social. Aquella tarde, la pérgola cubierta de glicinas ofrecía sombra suficiente para una merienda apacible, y las tazas de porcelana lucían alineadas sobre la mesa como soldados listos para una ceremonia. La anfitriona, vestida con un conjunto color lavanda que hacía juego con el mantel bordado, presidía la escena con una sonrisa suave y bien ensayada. Los invitados se acomodaban en sillas de hierro forjado. La señora Bletchley, siempre pendiente de las ausencias ajenas, el coronel Willoughby, quien se decía había combatido en Egipto, pero hablaba más de las petunias que de las batallas, y la joven Maud Copley, cuyo entusiasmo por las tartaletas solo era superado por su talento para malinterpretar silencios. En una esquina más apartada, la señora Marple tejía con lentitud, como si cada punto contuviera un juicio no dicho. Las frases se entrelazaban con la ligereza de quien aparenta no decir nada, pero lo dice todo. «No he visto a la señorita Grey esta semana. ¿Y usted?», comentó la señora Bletchley con un suspiro apenas audible. «Seguro que está ocupada, o evitando serlo», respondió Maud, riendo con timidez. Las glicinas, cargadas de fragancia, oscilaban con la brisa suave. Parecía un día común, pero incluso entre las flores más delicadas, a veces se esconde una raíz podrida. La conversación continuaba con ritmo pausado, interrumpida apenas por el tintinear de cucharillas. No obstante, algo invisible, o casi, comenzaba a interferir en la armonía. Una mosca, negra y persistente, zumbaba cerca del tarro de mermelada de grosella, posándose brevemente antes de huir al ser espantada. Nadie la mencionó, pero todos la notaron. La señora Weatherby cambió el tarro de lugar con un gesto sutil, como si con ello pudiera restablecer la compostura general. El reloj del invernadero, una pieza antigua con marco de latón, marcaba las 3:15. O eso parecía. Miss Marple lo miró de reojo desde su rincón. Llevaba parado desde hacía más de una hora. Recordaba con claridad haber escuchado las campanas del reloj de la iglesia dar las 3 cuando ella llegaba, y el invernadero había marcado el movimiento de una servilleta, como si el insecto simbolizara una molestia más profunda que no deseaba expresar. La tarde transcurría entre frases corteses y miradas que esquivaban lo evidente. Y sin embargo algo, en el aire o en el alma de los presentes, comenzaba a agitarse. Fue justo cuando la señora Weatherby comenzaba a repartir otra ronda de té que se abrió bruscamente la puerta que daba al jardín. Todos los cuellos se giraron con sincronía involuntaria. En el umbral apareció la sobrina del vicario, Lucy Bryar, de rostro encendido, voz temblorosa y sombrero mal colocado. Nadie recordaba haberla visto moverse con tanta urgencia desde el incidente de las gallinas del año anterior. «Perdónenme», dijo haciendo una leve reverencia con torpeza. «No quería interrumpir, pero hay noticias, graves noticias». Los murmullos se apagaron como una vela al viento. «¿Qué clase de noticias, querida?», preguntó la señora Weatherby, sin soltar la tetera. Lucy tragó saliva. «El señor Channing, Edwin Channing, ha sido hallado muerto en su casa, esta mañana, por su ama de llaves». Se hizo un silencio cortante. Miss Marple detuvo las agujas. La señora Bletchley dejó caer su cucharilla en el platillo con un leve tintineo. «¿Muerto?», preguntó el coronel, como si la palabra le hubiera llegado de otro idioma. «El doctor Bellamy ya ha sido avisado, pero dicen que no fue por causas naturales», añadió Lucy en voz más baja. Entonces la mosca
olvidada por todos, volvió a sobrevolar la mesa. Esta vez, nadie se molestó en espantarla. El impacto de la noticia se filtró como una gota oscura en el contenido claro de las tazas. Cada gesto, cada ademán, cobró una cualidad más tensa. La señora Bletchley, siempre rápida para comentar, se llevó la servilleta a los labios con teatralidad y no dijo nada. Maud Copley se atragantó levemente con un bocado de bizcocho que el coronel le ayudó a tragar con un golpecito en la espalda. Miss Marple, sin decir una palabra, observaba. Miraba los detalles que los demás no advertían. La forma en que el coronel sostenía la taza con más fuerza de la necesaria, el leve temblor en la mano izquierda de la señora Weatherby al servir más té, el silencio repentino del canario que hasta entonces había trinado alegremente desde su jaula bajo la ventana. No lo veía desde la semana pasada, dijo por fin la señora. Weatherby, más para sí misma que para los presentes. Era un hombre reservado, pero generoso, añadió el coronel, como si recitara una fórmula conocida. Lucy seguía de pie, incómoda. Nadie la invitó a sentarse. Miss Marple volvió la vista al reloj detenido del invernadero. Nada tan inquietante como un mecanismo que parece funcionar, pero no avanza. Fue la señora Bletchley, siempre ansiosa por añadir una pizca de sal a la conversación, quien rompió el mutismo con una pregunta disfrazada de inocencia. ¿No dijeron que alguien había visto a la señorita Gray cerca de la casa del señor Channing anoche? Un leve suspiro recorrió la mesa, como si se hubiera abierto una ventana en mitad del té. Maud frunció el ceño. El coronel murmuró algo incomprensible. Miss Marple levantó brevemente la mirada de su labor de punto. ¿Olivia Gray?, preguntó en tono neutro. Así es, paseando, según parece. Pero ya sabe usted, no es habitual, no a esas horas, ni en esa dirección, añadió la señora Weatherby con una leve contracción en las comisuras de los labios. Miss Marple asintió apenas, como si estuviera recordando una historia muy antigua sobre un gato que cruzaba siempre por el mismo tejado, salvo la noche que hubo tormenta. Nadie volvió a mencionar a Olivia en lo que quedó de la merienda, pero su nombre quedó suspendido en el aire, como el eco de un vaso roto en una sala demasiado silenciosa. El despacho del reverendo Lindell, normalmente ocupado por Biblias encuadernadas en cuero y tazas olvidadas de té enfriado, había sido cedido aquella mañana al inspector Hargrave. La noticia de la muerte del señor Channing no solo había estremecido al pueblo, sino que ya comenzaba a ser desmenuzada con la meticulosidad de quienes saben que detrás de cada rostro amable puede esconderse una historia incómoda. Olivia Gray fue conducida hasta allí por una de las damas de la parroquia, y su entrada fue más muda que discreta. Iba vestida con sencillez, una blusa de lino abotonada hasta el cuello, falda recta, los cabellos recogidos en una trenza baja. Acompañaba su andar una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, esa mezcla tan propia de las jóvenes que Olivia asintió y tomó asiento frente al escritorio. No preguntó por qué la interrogaban. Tampoco fingió sorpresa. En pueblos como St. Mildred, la sospecha viaja más rápido que el correo matutino, y ya estaba claro que aquella joven, por el simple hecho de ser distinta, sería examinada como si llevara algo oscuro entre las costuras de su ropa. ¿Dónde se encontraba usted anoche entre las 7 y las 9? Preguntó el inspector, apoyando apenas los dedos sobre el escritorio, como quien intenta ser firme sin parecerlo. Olivia tardó en responder. Bajó la mirada hacia sus propias manos, entrelazadas en el regazo. Parecía no saber si debía contestar con la verdad, una parte de ella, o una versión aceptable de la misma. Estaba fuera, dijo al fin sin levantar la vista. ¿Podría precisar dónde? Caminando, añadió con voz neutra. ¿Sola? Sí. Hargrave hizo una pausa. Anotó algo en su libreta con gesto contenido. El reverendo, de pie junto a la ventana, fingía revisar un ejemplar del Book of Common Prayer, pero sus cejas se habían fruncido con visible incomodidad.
¿Y alguien puede confirmar eso? No, respondió Olivia esta vez con firmeza, como quien reconoce una condena y decide no intentar huir. La habitación se llenó de un silencio espeso, de esos que se adhieren al aire como la humedad de una tormenta que aún no estalla. Solo se escuchaba el leve tic-tac del reloj de pared, que parecía marcar cada segundo con una severidad implacable. Miss Marple cerró los ojos por un instante, recordando a una muchacha que una vez, muchos años atrás, no supo qué decir cuando fue acusada de romper una tetera, y terminó perdiendo su puesto. A veces pensó, el silencio no es defensa, es sacrificio. Desde su rincón discreto, Miss Marple no dejaba de observar a Olivia, no tanto por lo que decía, sino por lo que evitaba hacer. No miraba al inspector, no miraba a nadie. Su atención parecía centrada en un punto indeterminado, como si estuviera protegiendo algo o a alguien. A Jane Marple le recordaba a la institutriz Ethel Granger, aquella joven pálida que en 1911 fue acusada por la señora Banbury de haber tomado un anillo de su tocador. La señora Banbury, una mujer con nariz afilada y corazón seco, no necesitó pruebas. Bastó con decir que Ethel bajaba la mirada como quien tiene culpa. Solo después se supo que la señora Banbury lo había dejado caer al fondo del cajón de los pañuelos. Pero para entonces, Ethel ya había desaparecido del pueblo con su reputación hecha trizas. ¿Recuerda haber visto algo inusual?, continuó el inspector. No. La respuesta fue breve, cortante, sin matices. Miss Marple notó que al decirla, Olivia presionó la punta de los dedos contra la falda, como si algo dentro de ella quisiera escapar, pero no debía. El silencio no era miedo, no del todo. Era una forma de muralla, y quien construye murallas suele hacerlo por algo más que por sí mismo. El agente Boyle, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, dio un paso al frente con una bolsita de plástico en la mano. «Esto fue hallado esta mañana», anunció con gravedad, «entre las glicinas del jardín del difunto señor Channing». Depositó la bolsa sobre el escritorio. Dentro, un pequeño pendiente de perla, delicado y solitario, brillaba bajo la luz grisácea que entraba por la ventana. El inspector la tomó y la sostuvo en alto. «¿Le pertenece, señorita Gray?» Olivia miró la perla. Sus ojos no mostraron sorpresa, ni reconocimiento, ni temor. Solo cansancio. Un cansancio hondo, de los que no se curan durmiendo. «No», respondió con calma. «¿Está segura? No es mío». Hargrave la observó unos segundos más, como si esperara que la pieza despertara en ella una reacción, un temblor, una grieta. Pero Olivia seguía igual, inmóvil, inexpresiva. El pendiente, de un estilo más propio de una mujer mayor o de una dama de otras décadas, parecía fuera de lugar. Miss Marple lo notó de inmediato. El engarce no era moderno, ni suelto como suelen usarlo las jóvenes. Pero no dijo nada. A veces, dejar que otros se equivoquen es la única forma de acercarse a la verdad. El rostro de Olivia permanecía intacto, impenetrable. Ni una contracción de ceja, ni un temblor en la comisura de los labios. Su silencio no era altanería, ni arrogancia, sino algo más inquietante. Estaba demasiado acostumbrada a no ser comprendida. Miss Marple la contempló con detenimiento. No era solo que no llorara ni se defendiera, era que parecía haber renunciado a la posibilidad de que alguien creyera en su inocencia. Puerta por donde Olivia acababa de desaparecer, como si pudiera reconstruir a través de ella los años que habían llevado a esa joven a aprender a guardar tanto en tan poco espacio. Y en su mente comenzó a formarse la pregunta que nadie había pronunciado aún. ¿Qué o a quién estaba protegiendo Olivia con su silencio? El salón parroquial de St. Mildred olía a verduras cocidas, lino limpio y conversación contenida. Bajo el cartel deslucido de la Liga de Damas Anglicanas, un grupo de mujeres removía con cucharones largos una gran olla de sopa de patata y apio, destinada, como cada primer jueves del mes, a la colecta benéfica de la parroquia.
Miss Marple, con su delantal de algodón blanco y el pelo perfectamente recogido, pelaba zanahorias con ritmo sereno. La señora Weatherby disponía cucharas en fila, murmurando algo sobre la escasez de nuez moscada, mientras la señorita Bland se ocupaba de colocar las servilletas bordadas por la difunta esposa del párroco, que nadie se atrevía a sustituir. El rumor de los cucharones golpeando el fondo de las ollas se mezclaba con el sonido de los tacones bajos sobre el suelo encerado y el tintineo de las porcelanas heredadas. Todo era rutinario, casi coreográfico, y sin embargo, aquella mañana, la ligereza habitual parecía haber desaparecido, como si alguien hubiera cambiado el tono sin avisar al resto. Miss Marple lo notó enseguida. Los gestos eran los mismos, pero las miradas se esquivaban. Había algo en el aire, algo denso y mal disimulado, que hervía a fuego lento entre zanahorias y patatas. Y no era solo el vapor de la sopa lo que empañaba las gafas de la señora Weatherby. «Dicen que fue envenenado», murmuró la señorita Bland, sin levantar la vista del cucharón. «¿Quién lo dice?», replicó la señora Weatherby, como si el escándalo residiera más en la afirmación que en el hecho mismo. «Pues todo el pueblo, prácticamente. El doctor Bellamy no ha dicho nada oficialmente, claro, pero ya se sabe cómo son estas cosas», añadió Bland, bajando aún más la voz. «Primero el silencio y luego la campana». Miss Marple continuaba pelando, aunque más lentamente. Había aprendido que en ocasiones lo importante no era intervenir, sino estar presente. En las cocinas y en los velatorios, el alma del pueblo se mostraba sin maquillaje. «¿Y la muchacha?», dijo otra voz desde la esquina donde se cortaba pan. «Olivia Gray. Parece que no tiene coartada alguna, la pobre». Nadie la vio, y dicen que alguien la notó salir del jardín. «¿Salir o pasar cerca?», preguntó Miss Marple con suavidad, como si preguntara por la cantidad de sal en la receta. «Bueno, es lo mismo, ¿no?», replicó la señora Weatherby, aunque sus cejas se arquearon con duda. La sopa comenzó a hervir con un burbujeo inquieto. Nadie lo dijo, pero todas lo pensaron. Tal vez Olivia no solo había pasado por allí. Y sin embargo, ¿no era extraño que una chica tan silenciosa llamara ahora tanto la atención? «¿Y esta sopera?», preguntó de pronto la señorita Bland, señalando una pieza antigua de loza con un delicado esmalte agrietado. «¿No era de la tía Eugenia?». «Sí», respondió la señora Weatherby con un suspiro. «Me la dejó cuando se fue a vivir a Bath. Insistió en que solo debía usarse para causas benéficas, como si el alma del caldo dependiera de la intención del evento». «Siempre tan teatral», dijo Bland, sonriendo. La conversación giró entonces durante un instante hacia recuerdos de meriendas pasadas, de veranos húmedos y faldas de lino. Pero algo en el tono revelaba una incomodidad más profunda, un roce entre generaciones, entre las que recuerdan y las que suponen. Miss Marple observó cómo el tema, trivial en apariencia, servía para deslizar juicios camuflados sobre lo correcto, lo decente, lo heredado, y cómo esa misma lógica podía terminar juzgando a una joven sin apellido, mi tía Eugenia. «Yo lo noté desde hace semanas», dijo la señorita Bland, mientras revolvía con parsimonia. «Esa chica no es la misma que llegó. Antes era más, no sé, dócil». «¿Dócil?», repitió Miss Marple, sin ironía, pero con una curiosidad teñida de análisis. «Sí, antes parecía agradecida, callada, pero últimamente hay algo distinto. Mira con otra expresión, como si escondiera cosas, como si supiera más de lo que quiere admitir, o como si sospechara que la están mirando demasiado», añadió Miss Marple con una sonrisa fugaz. La señorita Bland no respondió. Continuó removiendo como si buscara una respuesta en el fondo de la olla. La sopa desprendía un aroma denso y reconfortante, pero en los gestos de las mujeres se colaba una inquietud apenas contenida, una necesidad de encontrar causas, responsables, murmuró la señora Lacey, una mujer menuda que hasta entonces no había abierto la boca. «Algo de un dinero que desapareció. No se dijo mucho, pero la despidieron sin carta de recomendación.
El comentario cayó en la sala como una gota de vinagre en la olla. Imperceptible al principio, pero capaz de alterar todo el sabor. Nadie lo confirmó. Nadie lo negó. Era el tipo de afirmación que se agarra a las paredes del pensamiento y crece en silencio. Miss Marple bajó la cabeza, fingiendo concentrarse en la sopa, porque sabía, por experiencia, que los secretos verdaderos rara vez están donde las habladurías señalan. Arthur Channing, aún vestido de luto discreto, se encontraba solo en el estudio de su difunto tío, rodeado por estanterías abarrotadas de libros, papeles amarillentos y objetos personales que no parecían haber cambiado de lugar en décadas. La muerte del señor Edwin Channing había dejado no solo una vacante social notable en St. Mildred, sino también una cantidad desconcertante de posesiones acumuladas con precisión maniática. Arthur, con la expresión resignada de quien no esperaba encontrar nada útil, comenzó a despejar el escritorio, apiló libros, retiró papeles doblados con esmero y finalmente abrió el tercer cajón, ese que su tío siempre había cerrado con llave, aunque en apariencia no guardara más que recortes y viejas invitaciones a cenas benéficas. Allí, empujada hacia el fondo, estaba una pequeña caja de lata, de esas que solían contener caramelos de limón o agujas de costura. La caja era sencilla, sin marcas visibles, salvo una abolladura en la tapa. No estaba cerrada. Al abrirla, un leve aroma, dulce y antiguo, pareció escapar como un suspiro olvidado. Arthur frunció el ceño. Dentro no había dulces ni herramientas, solo papeles doblados con cuidado, atados con una cinta azul pálido. Se sentó en la silla giratoria de cuero, que crujió levemente, y desató el lazo con dedos algo temblorosos. No podía haber previsto lo que estaba a punto de leer. Las hojas que sacó de la caja estaban ligeramente amarillentas, pero intactas. El papel era de buena calidad, con un delicado ribete floral en los márgenes, y aún desprendía un aroma tenue, floral, que evocaba lavanda marchita o polvos de arroz. Arthur acercó una de ellas al rostro. No olía como algo accidental, sino como una elección deliberada. Era papel de carta perfumado, de esos que ya no se usan salvo en correspondencias muy personales. Comenzó a leer. Las palabras, escritas con plumilla, mostraban una caligrafía segura y elegante, ligeramente inclinada hacia la derecha. No había firma, ni fecha exacta, pero sí referencias a paseos, recuerdos compartidos, lecturas comunes. El tono era íntimo, aunque medido. Había afecto contenido, ironía discreta y una familiaridad que solo puede nacer de años de confidencias. Arthur leyó 2, 3, 4 de las cartas, todas firmadas solo con una inicial, L. En una, la autora evocaba un poema de Keats. En otra, hablaba de un recuerdo en un jardín de azaleas. Nada explícito, pero todo sugerente. Se detuvo, desconcertado. Esto no encajaba con la idea que él tenía de su tío. Un hombre severo, meticuloso, más dado a las conferencias que a los sentimientos, y menos aún encajaba con Olivia Gray. Aquello no era el estilo de una joven recién llegada al pueblo. No era su voz. Arthur, aún sosteniendo la última carta leída entre los dedos, se recostó en la silla con expresión de asombro. Lo había sospechado desde la segunda página, pero ahora lo confirmaba. Quien escribía aquellas líneas no podía ser Olivia Gray. La autora era sin duda mayor, probablemente de otra generación. Había referencias a exposiciones en Londres de hacía más de 20 años, a un perfume ya descatalogado, a una obra de teatro interpretada por Sybil Thorndike. Las expresiones, el vocabulario, incluso el papel elegido hablaban de alguien educado, culto, y con una experiencia emocional que Olivia, con su aire de muchacha ensimismada, no transmitía en absoluto. Entonces, ¿quién era L? Musitó Arthur en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera cambiar algo.
La posibilidad de que su tío hubiera mantenido una relación, o al menos una correspondencia afectiva, con una mujer de su entorno más cercano, una dama del pueblo, quizás, lo dejó perplejo. ¿Había sido una antigua enamorada? ¿Una viuda discreta? ¿Una confidente? Y lo más intrigante, ¿por qué ocultar estas cartas? ¿Por qué guardarlas en una caja de lata escondida entre papeles anodinos? Fue entonces cuando, cortesía, ofreciéndole una taza de té y escuchando sin interrumpir, mientras él explicaba lo descubierto. Cuando terminaron de repasar las cartas, Jane Marple las ordenó en línea recta, con la delicadeza de quien dispone servilletas bordadas para una merienda. Luego frunció ligeramente el ceño. ¿Ve usted esto?, dijo, señalando el pliegue de una de las hojas. Esta carta tiene marcas de doblez en una dirección distinta a las demás, y además está numerada como la quinta. Pero no hay una cuarta. Arthur parpadeó. ¿Está diciendo que...? Estoy diciendo que había otra carta, entre estas dos, y alguien la ha retirado. De forma deliberada, pero sin desordenar el resto, lo que indica que quien lo hizo no quería que notaran su ausencia, salvo que lo observara alguien muy acostumbrado a los detalles, añadió con una sonrisa leve. Arthur se quedó en silencio. Miss Marple alzó su taza. Las cartas que se guardan en secreto suelen proteger una emoción pasada, pero las que se arrancan protegen una amenaza presente. Al día siguiente Arthur volvió al estudio, esta vez con otra mirada. Revisó la chimenea. Aunque nadie la había encendido en semanas, aún quedaban en su interior restos de ceniza acumulada, polvo grisáceo con vetas más oscuras. Se agachó y removió con la punta de una pinza. Entre la ceniza encontró pequeños fragmentos de papel, bordes quemados, una esquina con trazos de tinta negra, y una flor decorativa parcialmente intacta, igual al diseño de las cartas que había leído. Mostró los restos a Miss Marple, quien los examinó con su lupa de costura. Sí, dijo con serenidad, estas cenizas son recientes. El papel aún conserva la rigidez del material no del todo consumido, y curiosamente no huele igual que el resto. ¿Qué significa eso? Que quien intentó destruir la carta no pertenecía a esta casa, o al menos no conocía bien cómo quemar sin dejar rastro. Arthur asintió, inquieto. Miss Marple volvió a colocar la lupa sobre la mesa y añadió, en voz baja, no era Olivia quien escribía estas cartas, pero quizás alguien quiso hacernos pensar que sí, o peor aún, quiso evitar que supiéramos a quién iban realmente dirigidas. El doctor Bellamy, hombre de ademanes tranquilos y tono grave, fue llamado esa misma mañana al ayuntamiento, donde el inspector Hargrave esperaba con expresión tensa y una libreta abierta sobre el escritorio. «He recibido el informe preliminar», dijo el doctor sin alzar demasiado la voz, como si la sola mención de la muerte del señor Channing exigiera una cierta reverencia médica. «No hay duda, fue envenenamiento». Hargrave frunció el ceño, como si eso complicara lo que prefería considerar un asunto más doméstico que criminal. ¿Qué tipo de veneno? Aún no está del todo claro. No es uno de los clásicos, pero la sintomatología encaja. Pérdida de fuerza, parálisis progresiva, colapso cardíaco, rápido pero no inmediato. El inspector hojeó su libreta con el ceño aún más fruncido. ¿Y el té? ¿El pastel? ¿Las tartaletas? Nada. Todo lo que se sirvió durante la merienda en casa de la señora Weatherby estaba limpio. Lo he comprobado personalmente. Se hizo un silencio incómodo. En St. Mildred, el té era considerado casi sagrado, y pensar que alguien pudiera usarlo como vehículo para un crimen habría trastornado hasta a las peonías del jardín parroquial. Entonces el veneno fue administrado antes, murmuró Hargrave. Pero, ¿cuándo? El doctor Bellamy miró por la ventana. El pueblo parecía tranquilo, bañado por un sol otoñal. Eso, inspector, dijo con suavidad.
Es lo que deberá averiguar. Y lo que aún nadie se preguntaba en voz alta era, ¿quién sabía que Edwin Channing estaría solo justo antes del té? Mientras la investigación se deslizaba con lentitud por los pasillos del ayuntamiento, en la cocina de la casa del difunto, la cocinera, una mujer robusta, de expresión permanente de disgusto, daba voces entre platos y frascos de loza. «¡Yo lo sabía! ¡Alguien ha estado aquí! ¡No me digan que no lo advertí!». El agente Boyle trataba de calmarla, pero no lo lograba. La mujer sacaba frascos con violencia, los abría, olía, agitaba. Se detuvo ante uno de mostaza en polvo. «Este no es el mío», anunció con solemnidad. «Yo no relleno los frascos, los reemplazo, siempre. Y este está relleno. Fíjese en la textura». Boyle, poco versado en condimentos, asintió sin entender del todo. «¿Y cuándo lo notó?» «Esta mañana. Pero no era mi turno ayer. Y no me dejaron entrar a la despensa anoche por orden del inspector». «¿Qué cocinó usted antes de la merienda?» «Nada. Todo lo preparé por la mañana». Tiene imaginación. De camino a casa, Miss Marple decidió detenerse brevemente en el jardín de la señora Weatherby. El ambiente aún conservaba rastros del día del té. Pétalos caídos, sillas movidas de lugar, una servilleta olvidada colgando del respaldo de un banco. Las glicinas, ahora en su última floración, despedían un aroma penetrante, dulce pero casi empalagoso. La señora Weatherby, que se encontraba regando las hortensias con aire más nervioso que de costumbre, la recibió con cortesía algo tensa. «Una tragedia, Jane», dijo sin preámbulo. «¿Quién podía imaginar algo así?» Miss Marple asintió suavemente. «Uno nunca imagina, querida, solo observa». Se inclinó hacia una de las glicinas, acarició una flor marchita con los dedos. ¿Sabe usted que estas plantas pueden ser venenosas? ¿Las glicinas? ¿De verdad? Sí. Las semillas, sobre todo, aunque haría falta cierta preparación para convertirlas en algo letal. La señora Weatherby palideció visiblemente, aunque trató de disimular. No tenía ni idea. «Casi nadie la tiene», respondió Jane. «A veces lo más bello del jardín puede ser lo más peligroso». En su tono no había acusación, pero sí una advertencia apenas velada. Y mientras se despedía, recordó un antiguo caso en Northumberland, en el que un ramo de narcisos había terminado por revelar más de lo que cualquier testimonio jurado. De regreso a su casa, Miss Marple fue a cerrar una de las ventanas del salón y notó algo inusual. Sobre el alféizar exterior, junto al tiesto de geranios, yacía una abeja muerta. No era la primera del día. Había visto otra igual en la repisa del jardín de los Channing. En aquel momento no le había dado mayor importancia. Pero ahora, algo le hizo detenerse, se agachó, recogió el pequeño insecto con un pañuelo y lo examinó. No había señales evidentes de golpe ni daño. Parecía intacta, como si se hubiese dormido en pleno vuelo. Recordó entonces un caso ocurrido en Lower Brixham, donde una mujer había sufrido un colapso tras una picadura de abeja, pero en realidad había muerto por exposición a un veneno disuelto en miel. Volvió a su costura con aire pensativo. Las abejas no suelen morir en solitario, y mucho menos en alféizares. ¿Podría ser, se preguntó, que no fuera el almuerzo en sí, sino algún ingrediente posterior, disfrazado de inocente? ¿Una cucharadita de miel en el té? Pero el veneno no estaba en el té. De eso estaba segura el doctor Bellamy. Entonces, ¿dónde? Y sobre todo, ¿quién sabía exactamente qué iba a comer el señor Channing antes de reunirse con los demás? Las costumbres del difunto eran bien conocidas en Saint. Mildred almorzaba solo, siempre a las 12:30, sentado en su estudio con la puerta entornada. Pedía que no lo interrumpieran durante 1 hora exacta. La cocinera dejaba una bandeja en la mesilla del pasillo y él mismo la introducía. La recogían vacía a la 1:30. Miss Marple, que no consideraba ninguna rutina inocente,
Reflexionó sobre este hábito con creciente interés. ¿Qué comió exactamente ese día? Arthur, el sobrino, recordó haber visto restos de pollo frío y ensalada. La cocinera añadió que también había dejado una pequeña mostaza casera y pan de centeno. ¿Y el agua?, preguntó Miss Marple. Siempre tenía su propia jarra, respondió Arthur, con rodajas de limón. Nadie la tocaba. Una bandeja solitaria, frascos de condimentos accesibles, una cocina con movimiento constante, y alguien, quien fuera, había alterado un frasco de mostaza sin ser detectado, pero no durante la merienda. Antes, cuando todo el mundo aún pensaba que el señor Channing estaría solo, comiendo como cada día, sin más compañía que un periódico doblado y una cucharilla de plata. El veneno no fue administrado para matar en público. Fue planeado para actuar en privado y terminar su trabajo en medio de una reunión tan tranquila como una tarde de glicinas en flor. La señora Bletchley nunca necesitaba una invitación formal para aparecer por casa de la señora Weatherby. Aquella tarde llegó con su sombrero ladeado y un ramo de flores ligeramente marchitas que dejó en la entrada con la teatralidad justa para que no pareciera ostentoso, pero sí lo suficientemente visible como para recordar que era una de las pocas que aún sabían mostrar respeto. «No vengo a molestar, querida», dijo, acomodándose sin que nadie se lo pidiera, «solo a ofrecer algo de compañía en estos momentos tan confusos». La señora Weatherby, aún nerviosa tras los últimos interrogatorios, sirvió el té con las manos algo trémulas. Las tazas de porcelana temblaron levemente en el platillo, pero no tanto como la atmósfera que se iba condensando entre la tetera y el silencio. Conocía esa cadencia. Era la forma que tenía la señora Bletchley de anunciar que se disponía a compartir información que nadie le había pedido, pero que todos, de una forma u otra, terminarían escuchando. Y en pueblos como Saint Mildred, el té siempre venía con una cucharadita de veneno. Social, por supuesto. «La vi con mis propios ojos», afirmó la señora Bletchley, bajando la voz hasta casi susurrar, «a Olivia Gray. Salía del jardín del señor Channing. Era la noche anterior a la merienda, justo a las 8:15. Lo sé porque acababa de sonar la campana de la iglesia». La cucharilla de la señora Weatherby tintineó contra la taza, produciendo un sonido agudo y breve. Miss Marple dejó las agujas en su regazo, con gesto suave pero intencionado. «¿Estaba sola?», preguntó la anfitriona, esforzándose por parecer indiferente. «Sí, claro. Caminaba deprisa. Iba sin sombrero, cosa que me llamó la atención, y muy recta, como si llevara algo escondido o tuviera prisa por alejarse». «¿Y usted estaba?» «Desde mi ventana del piso de arriba, justo en el ángulo donde se ve el seto de los Channing. Siempre lo miro antes de cenar. Es una costumbre. Me relaja, como otras hacen punto». Miss Marple asintió apenas, como si esa última frase la hubiera tocado de algún modo personal. «¿Estaba oscuro?» «Apenas. Quedaba luz suficiente. Ya sabe, esos momentos entre el día y la noche, en los que todo parece más claro de lo que en realidad es». La señora Bletchley bebió otro sorbo de té, satisfecha con la escena que acababa de montar. Pero Miss Marple sabía que las certezas dramáticas, en boca de personas así, suelen tener la estructura del hojaldre. Muchas capas, mucho aire y un relleno incierto. Cuando la señora Bletchley se marchó, dejando una estela de perfume demasiado dulce y palabras aún más cargadas, Miss Marple pidió a la señora Weatherby un favor poco común. «¿Puedo ver el sombrero que llevaba hoy nuestra querida visitante?» La señora Weatherby, acostumbrada ya a los métodos poco convencionales de Jane, accedió sin preguntar. Lo encontró en el perchero, un sombrero de fieltro gris con una pluma celeste, algo torcida, cosida al ala derecha. Miss Marple lo examinó con cuidado. La pluma sobresalía de manera llamativa, formando una pequeña curva justo sobre la línea de visión. Lo giró, lo probó sobre su propio peinado,
y se situó cerca de la ventana del salón, midiendo ángulos con la mirada de quien no tiene prisa. «Interesante», murmuró. «¿Qué encuentra interesante?» «La pluma. Impide ver bien hacia la izquierda si una no gira el cuello por completo. Y Nuestra Señora. Bletchley no es precisamente ágil de cuello. Lo he notado más de una vez cuando trata de seguir una conversación en grupo». La señora Weatherby la miró, entre asombrada y divertida. «¿Cree que no lo vio?» «Creo que cree que lo vio, pero en realidad vio algo. Quizás una figura, una sombra, un movimiento. Y luego, con el tiempo y los rumores, le puso nombre. La pluma, pensó Miss Marple, era más honesta que su dueña. A la mañana siguiente, Miss Marple se detuvo un momento frente a la iglesia de St. Mildred. La campana del reloj acababa de sonar las 9:15, con su característico retardo de unos 3 minutos. Una inexactitud que el pueblo entero conocía y había integrado en sus rutinas. Recordó entonces algo que pocos notarían. La señora Bletchley cenaba a las 8 en punto, sin excepción. Lo sabía porque durante años había evitado invitarla a meriendas prolongadas, ya que solía levantarse con brusquedad al llegar esa hora. Entonces, si asegura haber visto a Olivia a las 8:15, se dijo a sí misma, ya estaba en la mesa o rumbo a ella. Volvió a repasar mentalmente lo que la mujer había contado, el comentario sobre mirar por la ventana antes de cenar, la mención del reloj de la iglesia como referencia. Miss Marple regresó a casa con paso firme. En su mente, la escena comenzaba a cambiar de forma. La sombra en el jardín, el sombrero que obstruía la vista, la campana que sonó unos minutos antes de lo que la señora Bletchley recordaba, y con ello, la posibilidad de que Olivia no estuviera allí, o al menos no en ese momento. A veces, los relojes dicen más que las personas, y las rutinas fijas son, en manos equivocadas, fuentes perfectas de error. Esa misma tarde, durante una visita casual a la rectoría, Miss Marple comentó con el reverendo Lindell lo curioso que era que tantas personas recordaran con precisión lo que creían haber visto, cuando en realidad solo habían visto lo que esperaban. «Nuestra mente, reverendo», dijo con suavidad, dejando la taza sobre él sin dramatismo, como quien señala una pequeña mancha en la alfombra. «Es muy probable que la señora Bletchley haya visto algo moverse en el jardín, pero no a Olivia, no si era la hora que dice, no desde su ventana, y desde luego, no con ese sombrero. La mentira, pensó, rara vez nace del mal, pero la ilusión, cuando se mezcla con el deseo de importancia, puede ser aún más peligrosa, y en St. Mildred, pocas cosas resultaban tan peligrosas como un testimonio erróneo, repetido con absoluta convicción. Era una mañana tibia y sin viento cuando Miss Marple decidió tomar un pequeño desvío en su paseo habitual. Pasó por la callejuela estrecha que bordeaba la pensión de la señora Markham, donde se alojaba Olivia Gray desde su llegada al pueblo. A esa hora, la mayoría de las ventanas estaban cerradas o entreabiertas, pero una, la de la habitación de Olivia, permanecía abierta de par en par, como una rendija involuntaria, hacia una vida que se resistía a mostrarse del todo. Miss Marple se detuvo, no por indiscreción, sino porque algo en el alféizar captó su atención, un bastidor de madera apoyado contra el marco, con una tela bordada aún sujeta. A primera vista no parecía gran cosa, colores pálidos, puntadas firmes, una tela clara, pero al fijarse mejor, Jane notó que el trabajo estaba inconcluso, el hilo colgaba como si hubiera sido abandonado de pronto, la aguja, aún enhebrada, atrapada a medio camino. El diseño sugería un jardín, tal vez un claro de flores, y en el centro, una mariposa apenas delineada, sus alas incompletas, suspendidas en el borde entre el vuelo y la inmovilidad. Jane no se movió. Sabía que el bordado, como el silencio, podía decir mucho más que las palabras, y que un trabajo abandonado de forma tan abrupta revelaba no solo desorden, sino una interrupción emocional, como si de pronto, a quien bordaba, se le hubiera quebrado algo por dentro. La mariposa inconclusa, con un ala apenas sugerida y la otra trazada con cuidado, tenía una calidad inquietante.
Miss Marple la contempló en silencio, reconociendo el lenguaje silencioso de las manos que bordan. Había algo simbólico en aquella figura suspendida, la intención de completar un vuelo y la imposibilidad de hacerlo. Recordó las veces en que ella misma había interrumpido una labor de costura, nunca por descuido, siempre por una emoción súbita, un pensamiento oscuro, una noticia inesperada. La mariposa, tan frágil como el alma que la intentaba plasmar, parecía decirle algo que las palabras de Olivia no habían dicho, que en su interior había un conflicto que la desgarraba, no de culpa, sino de contención, de aquello que no podía abordarse, pero tampoco olvidarse. Y Miss Marple, que había aprendido a leer los hilos tanto como los gestos, sintió que ese diseño interrumpido hablaba más que cualquier confesión, porque a veces la verdadera angustia no se oculta con mentiras, sino con agujas detenidas. Mientras se alejaba con paso lento, Jane Marple recordó una historia del pasado, una que St. Mary Mead ya había olvidado, pero que en su memoria seguía viva, cosida como un retazo antiguo entre las páginas de su vida. Emily Carter. Así se llamaba la muchacha. Llegó al pueblo cuando Miss Marple tenía poco más de 20 años. Era pálida, dulce, y hablaba poco. Demasiado poco, según algunas. Le gustaba leer junto a la fuente, y bordaba marcapáginas con pequeños hilos de colores. Nunca levantaba la voz, ni interrumpía, ni se quejaba. Y, precisamente por eso, cuando desapareció una moneda de plata del escritorio del rector, alguien, una vecina con buen ojo para los juicios rápidos, murmuró: «Debe haber sido la muchacha nueva. Siempre tan callada. Nadie la defendió. Ni siquiera Jane, por entonces demasiado joven para contradecir a una voz adulta». Emily fue despedida al día siguiente. Tiempo después se supo que la moneda se había deslizado por un resquicio de la madera, y fue hallada al levantar la alfombra. Pero ya era tarde. Emily se había ido, con la maleta ligera y los ojos bajos. Desde entonces, Miss Marple había aprendido que el silencio, en una mujer joven y solitaria, suele ser un escudo, no una confesión, y que el pueblo, como un perro viejo, olfatea debilidad donde no hay crimen. Horas más tarde, al regresar junto a la pensión, Miss Marple halló a Olivia en el pequeño patio trasero, inclinada sobre su labor interrumpida. La joven no advirtió su presencia al principio. Tenía los ojos fijos en el bastidor y sostenía la aguja entre los dedos sin moverla, como si temiera de entrega silenciosa. «No pude terminarla», susurró. Miss Marple se sentó a su lado sin pedir permiso. «A veces no hace falta terminar una mariposa para entender que no quiere volar», dijo con dulzura. Olivia bajó la cabeza, y por un momento pareció una niña, pequeña y exhausta. En su llanto no había histeria ni culpa, solo un dolor contenido que había encontrado una fisura por donde escapar. Y Jane lo supo con certeza. Ese no era el llanto de una culpable. Era el de quien ha cargado con un peso que no le correspondía. Esa noche, mientras tejía junto al fuego, Miss Marple repasó los gestos, los silencios, los bordados. Y como en un tapiz invertido, comenzó a ver un patrón que no estaba en las palabras, sino en lo que se evitaba decir. Olivia no se defendía, no mentía, simplemente callaba. ¿Y si su silencio no era miedo? ¿Y si era lealtad? Recordó un caso en Exeter, donde una joven ocultó durante meses la falta de su hermana menor, temiendo que una verdad a medias destruyera más que la mentira. No fue hasta que alguien notó que siempre hablaba de nosotras en pasado, que el velo comenzó a rasgarse. Tal vez Olivia también protegía a alguien. Un hermano, un amigo, alguien que estuvo en el lugar equivocado o hizo la pregunta equivocada. Jane cerró su labor, se sirvió una taza de té y se permitió una sonrisa triste, porque en su interior ya había comenzado a desenredar el hilo del misterio, y sospechaba que lo que hallaría al final no sería culpabilidad, sino sacrificio. Fue durante su paseo vespertino que Miss Marple, con una leve sonrisa y la voz bien templada,
Sugirió a la señora Weatherby la posibilidad de organizar una merienda en su jardín. «Algo sencillo, ya sabe usted», dijo. «Nada como una buena taza de té para calmar los rumores antes de que se vuelvan definitivos». La señora Weatherby, a quien le fascinaba sentir que todo giraba en torno a su mesa, aceptó encantada. Su servicio de porcelana Wedgwood, cuidadosamente reservado para ocasiones, fue desempolvado. Enviaron invitaciones discretas. Olivia Gray, el vicario, la señorita Sayers, el joven doctor, Pembroke y la sobrina del difunto, Clarissa Channing. El clima acompañó. Era una de esas tardes serenas, donde el canto de los mirlos competía con el crujido de las galletas de almendra. Todo parecía pulcro y correcto, pero bajo la superficie hervía una inquietud apenas contenida. Miss Marple, con sus guantes de hilo y su sombrero de ala modesta, tomó asiento en el extremo de la mesa, como si su presencia fuese meramente decorativa. Sin embargo, sus ojos, aquellos ojos claros de anciana tejedora de verdades, se movían con precisión de relojero, y no tardaron en detenerse justo donde comenzaba a formarse una grieta invisible. Cada taza tenía su plato correspondiente, su cucharilla colocada a la derecha y un pequeño bombón de menta junto al borde. Nada se había dejado al azar, excepto lo que los invitados, en su descuido cotidiano, revelarían por sí mismos. Miss Marple sabía que en St. Mary Mead cada quien tenía manías propias a la hora de beber el té. El vicario removía 5 veces exactas, la señorita Sayers sostenía la taza con ambas manos, Clarissa vertía la leche antes del té, una rareza de internado seguramente, y Olivia apenas tocó la suya. Pero lo que captó su atención no fue la forma en que removían, sino el momento en que lo hacían. Clarissa, por ejemplo, tomó su taza con la izquierda, algo perfectamente legítimo, si no fuera porque antes, en la casa del señor Channing, había utilizado siempre la derecha. Un detalle nimio, dirían algunos, pero Jane Marple sabía que cuando una persona cambia de mano de forma inconsciente, suele deberse a un temblor interior que necesita ocultarse. Y luego estaba la cucharilla, que Clarissa colocó en el borde izquierdo del plato, en lugar del derecho. Un error o una distracción. Miss Marple no dijo nada aún, pero en su interior las piezas empezaban a encajar, y el té, por supuesto, seguía sin tener nada que ver. Cuando las tazas estaban medio vacías y el ambiente se había suavizado con el aroma del bizcocho de nuez, Miss Marple, sin levantar la voz ni cambiar el tono de amabilidad, dejó caer una frase aparentemente trivial. Curioso que todos pensaran en el té como el vehículo del crimen, cuando en realidad fue el almuerzo lo que mató al pobre señor Channing. Hubo un breve silencio. Incluso el vicario interrumpió su masticación con un parpadeo nervioso. ¿No fue el té?, preguntó la señora Weatherby con la cucharilla suspendida. «Oh, no, querida», sonrió Jane. «El veneno no estaba en la tetera, sino en un plato individual, en una comida que, según el testimonio del doctor, dejó caer su servilleta». Pero Miss Marple miraba a Clarissa, que aún sostenía su taza como si le ardiera en las manos, porque el veneno no había sido solo químico, había sido emocional, un veneno de celos callados, ambiciones contenidas y miedo a perder algo más que una herencia. Clarissa Channing era todo compostura y cortesía, su cabello recogido, su vestido sin una arruga, su sonrisa, perfectamente calibrada. Demasiado perfecta, pensó Miss Marple, para una muchacha que había perdido a su tío hace apenas unos días. Pero el cuerpo habla cuando la boca calla, y las manos de Clarissa, antes firmes, comenzaron a moverse con un nerviosismo apenas disimulado. Fue al tomar una segunda taza cuando lo hizo. En lugar de colocar la cucharilla a la derecha, como había aprendido desde niña, la dejó a la izquierda, de nuevo.
Y aunque intentó corregirse enseguida, la mirada de Miss Marple ya lo había registrado. A veces, dijo la anciana suavemente, el cuerpo sigue patrones que la mente quiere olvidar. Clarisa enrojeció. El vicario fingió mirar las flores del mantel. Y Olivia, que hasta entonces no había dicho una palabra, apretó con fuerza los bordes de su silla. Miss Marple se incorporó levemente. Sus ojos no eran acusadores, solo tristes. Las cucharillas, añadió con un dejo casi maternal, no suelen mentir. Y aunque nadie dijo nada, el silencio se volvió más espeso, porque en el fondo todos sabían que la grieta comenzaba a mostrarse. Miss Marple se dirigió entonces a la mesa auxiliar, donde descansaban las tazas usadas. Levantó una con delicadeza. Era la de Clarisa. Sosteniéndola contra la luz, señaló un detalle apenas visible. ¿Ven esto?, preguntó. Una línea fina, casi imperceptible, una fisura que no afecta aún la estructura, pero que, con el tiempo, acabará por quebrar toda la taza. Los presentes asintieron, desconcertados. Así son algunas personas, continuó Jane con voz melancólica. Parecen firmes, encantadoras, hasta queridas, pero llevan una grieta dentro, algo que solo se manifiesta cuando el calor, o la presión, es suficiente. La señora Weatherby suspiró con un leve temblor. Miss Marple no necesitó decir más. Clarisa bajó la mirada. No era una confesión, no aún, pero lo esencial ya había sido dicho. Jane pensó entonces en Olivia, en su silencio protector, en su bordado inconcluso, y en Emily Carter, cuya historia no había sido tan distinta, porque la verdadera tragedia no era la muerte del señor Channing, sino todo aquello que los demás no quisieron ver a tiempo, las fisuras invisibles, las emociones contenidas y la juventud que aprende a callar para proteger a quienes ama. Y al marcharse de la merienda, con paso tranquilo y guantes blancos, Miss Marple se preguntó cuántas otras tazas y cuántos corazones se habían quebrado ya, sin hacer ruido. La tarde era tibia, con una brisa que agitaba apenas los visillos del salón de la señora Weatherby. Había olor a té de jazmín y a bizcocho de manzana, pero nadie comía. Miss Marple, con su labor de encaje en el regazo, alzó por un momento los ojos para observar a Olivia, que permanecía de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas. La joven parecía aún más delgada que de costumbre. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaban en un punto indefinido del jardín, donde unas rosas viejas comenzaban a marchitarse. «Siéntate, querida», dijo la señora Weatherby con dulzura, y Olivia obedeció sin mirar a ninguna de las dos. Hubo un silencio largo, cargado de algo más denso que el aire. Entonces, sin preámbulos, con una voz apenas un susurro, Olivia comenzó a hablar. «Yo no lo planeé. No pensé que llegaría tan lejos». Miss Marple no interrumpió, solo bajó la vista a su encaje, aunque su atención estaba por completo en el temblor de esa voz que por fin rompía su encierro. «No fue culpa mía, pero no podía decirlo», continuó Olivia con una lágrima deslizándose lenta por su mejilla. «Y cada día me parecía más imposible». La señora Weatherby dejó su taza en el platillo sin hacer ruido. Afuera, una hoja seca cayó sobre la grava. Era el momento que ambas habían estado esperando y temiendo, porque una verdad largamente contenida no se libera sin consecuencias. Fue hace 3 semanas. Comenzó Olivia con la mirada fija en su falda. Mi hermano, Edward, había vuelto del internado para las vacaciones. Estaba inquieto como siempre. Había oído los rumores sobre el señor Channing y sus discusiones con la familia, y quiso investigar por su cuenta. Miss Marple, que sabía bien lo que podía hacer la curiosidad de un adolescente inteligente, asintió sin decir palabra. Esa noche, él salió por la ventana de nuestra pensión, continuó la joven. Fue por el callejón hasta la casa del señor Channing. Sabía que había una ventana trasera que solía dejarse entreabierta allí. Y no fue visto, pero vio. Miss Marple sintió un escalofrío que no venía del clima.
Volvió a casa pálido. Apenas podía hablar. Me suplicó que no dijera nada, y yo lo vi tan frágil, tan aterrorizado. La señora. Weatherby abrió la boca para preguntar qué fue lo que Edward presenció, pero Miss Marple la detuvo con un leve gesto. Todavía no era momento de interrumpir el hilo tembloroso de una verdad. Porque lo más grave, comprendía Jane, aún no había sido dicho. Edward era lo único que me quedaba, continuó Olivia, con un suspiro casi inaudible. Desde que nuestros padres murieron, yo he sido su madre, su hermana y su sombra. Se frotó las manos con torpeza, como si intentara borrar algún recuerdo adherido a la piel. No podía permitir que se viera envuelto en esto. Sabía que si hablaba, si contaba lo que había visto, lo harían testificar, lo interrogarían, lo pondrían en los periódicos. Miss Marple asintió suavemente. Recordaba a más de una joven que, enfrentada a la maquinaria de la sospecha pública, había preferido callar. La justicia, por justa que pretendiera ser, a veces pesaba más sobre los inocentes. Así que le hice prometer silencio, dijo Olivia con los ojos cerrados. Y yo decidí que cargaría con ello. Dejé que la gente pensara lo que quisiera, que hablaran, que susurraran, incluso sabiendo lo que implicaba, murmuró la señora. Weatherby con un dejo de incredulidad. Sí, asintió Olivia, porque prefiero que piensen que yo soy culpable a que destrocen a mi hermano. Hubo un silencio más profundo que los anteriores. En el aire flotaba una mezcla de admiración, dolor y resignación. Miss Marple tomó un sorbo de su té ya frío. En su mente, la figura de Olivia se transformaba. Ya no era la joven callada y sospechosa, era otra cosa, algo más trágico y más noble. Miss Marple dejó con cuidado su taza en la mesa, como si el gesto necesitara acompañar un pensamiento demasiado delicado para ser dicho de golpe. Lo que ha hecho usted, querida, dijo al fin con tono sereno, no es fácil de comprender para quienes solo piensan en culpables y pruebas. Olivia no respondió. Miraba sus manos, las mismas con las que había bordado la mariposa interrumpida. Pero a veces, siguió Miss Marple con voz suave, los actos más valientes no son los que se gritan, sino los que se callan. La señora Weatherby se secó discretamente los ojos con un pañuelo de batista. El silencio en la sala tenía ahora otro peso, no el del miedo, sino el del sacrificio. Nadie le agradece a una hermana mayor que se convierta en muro de contención, dijo Miss Marple. Pero si usted no lo hubiera hecho, su hermano se habría quebrado. Como esa taza con la grieta invisible, la que mencionamos el otro día. Olivia alzó la vista, y por primera vez no pareció huir del mundo. Había en su expresión una mezcla de alivio y dolor, como quien se permite, al fin, respirar. El juicio del pueblo puede ser más dañino que el crimen mismo, añadió Miss Marple. Lo sé bien. He vivido aquí mucho tiempo. En el umbral, un reloj de péndulo dio las 6, y mientras el sonido resonaba en las paredes, Miss Marple supo que el caso, en lo legal, aún debía cerrarse, pero en lo moral, ya había sido comprendido. Las glicinas del jardín de la señora Weatherby trepaban de nuevo por la pérgola como si jamás hubiesen conocido el invierno. Sus racimos lilas colgaban pesados, perfumando el aire con un aroma dulce y algo melancólico. Las abejas zumbaban con indiferencia, ocupadas en su labor incansable, ajenas a las tribulaciones humanas. Era primavera, sí, pero no una primavera cualquiera. Había en el ambiente una quietud distinta, como si el pueblo respirara con más cuidado, con menos prisa. Las campanas de la iglesia repicaban con su sonido habitual, pero su eco parecía más tenue, más contenido. La señora Weatherby, desde el porche, regaba las macetas con gesto distraído, aunque mantenía la compostura,
Había en sus movimientos una suavidad distinta, como si algo en su interior hubiera aprendido a escuchar de otra forma, porque tras los escándalos, los silencios, las sospechas, algo había cambiado, no en lo visible. Las calles seguían limpias. El té seguía hirviendo puntualmente a las 5, sino en la textura misma del día, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que lo que había ocurrido no se borraría fácilmente. Solo quedaba dejar que las glicinas siguieran su curso, como cada año, pero esta vez florecían sobre un suelo donde en lo más profundo algo se había vuelto más humano. Olivia cerró su maleta con un clic seco. Era pequeña. Olivia no respondió enseguida. Se limitó a sonreír levemente, con una ternura que desarmaba más que cualquier reproche. «Gracias por todo», dijo mientras ajustaba el asa de su bolso. Pasó por el pasillo sin prisa, saludando con la cabeza a quienes se cruzaban. Nadie se atrevió a pedirle perdón. Nadie pronunció palabras grandes. Solo un silencio, más respetuoso que de costumbre, como si todos hubieran comprendido, de forma tácita, que se habían equivocado con ella. En la esquina, antes de desaparecer, se volvió una última vez hacia la fachada. Miss Marple la observaba desde el banco del jardín, con las manos cruzadas sobre el regazo. Sus miradas se encontraron un segundo. No fue una despedida ceremoniosa, pero tuvo la delicadeza de una página bien doblada. Y cuando Olivia se perdió por la calle flanqueada de mimosas, el pueblo pareció recuperar su aliento, pero no del todo. La misa del domingo transcurrió con su habitual recogimiento, aunque algunos fieles parecían más atentos a los rostros que al sermón. En la fila del ofertorio, la señora Blakely evitó mirar a la señora Finch, quien a su vez se dedicó con esmero a revisar el misal, aunque ya conocía los versículos de memoria. En la tienda del señor Pemberton, el tono de voz general era más bajo. Se comentaban las mismas cosas de siempre: el precio de las fresas, la sequía en los jardines, la receta de la tarta de ruibarbo, pero con una precaución añadida, como si cada palabra pudiera ocultar una espina. Incluso en las reuniones de té, donde las señoras solían dejarse llevar por el murmullo impune del cotilleo, había ahora un intervalo mayor entre los sorbos y los comentarios. Y cuando alguien mencionaba el caso del señor Channing, lo hacía bajando la voz, mirando primero alrededor. La rutina, esa red invisible que lo envuelve todo, había cambiado de textura. Ya no era una manta tibia, sino una tela un poco más áspera, donde ciertas costuras quedaban a la vista. Miss Marple lo sabía bien. El escándalo no cambia el curso de un pueblo. Lo que cambia es la mirada con la que se repiten las cosas. Y en St. Mary Mead, las miradas, aunque discretas, ya no eran las mismas, ni lo serían durante algún tiempo. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las glicinas en flor. Sentada junto a la ventana, Miss Marple sostenía su taza de porcelana con ambas manos, sintiendo el calor filtrarse lentamente en sus dedos. El aroma del té negro, con un leve toque de bergamota, se mezclaba con el perfume de las flores que trepaban la pérgola como lo hacían cada primavera. Sin embargo, esta vez, el encuadre parecía más definido, como si el mundo hubiese ganado un contorno nuevo después de la tormenta emocional. La tetera aún humeaba. En la mesita, una galleta intacta esperaba. Miss Marple no tenía prisa. Sus ojos, celestes y tranquilos, se cerraron brevemente. Escuchaba los sonidos del jardín, el zumbido de una abeja, el trino breve de un petirrojo, el roce suave del viento contra las hojas. No pensaba en culpables ni en pruebas. Pensaba en lo que queda cuando todo parece volver a la normalidad, porque la normalidad, como bien sabía ella, era solo una ilusión. Miss Marple acarició el borde de su taza con gesto distraído, como si en ese simple acto pudiera repasar los fragmentos sueltos de la historia reciente. Aún sonreía, pero era una sonrisa serena, no festiva, una que nacía de la comprensión y también de una leve tristeza. «Pobrecita Olivia», murmuró sin esperar respuesta.
¿Cuánto habrá callado? ¿Y durante cuánto tiempo? El té seguía caliente. Afuera, una abeja se posaba, sin sospechas, sobre una flor recién abierta. ¿Cuántas verdades seguirán ocultas tras los modales? Se preguntó en silencio. ¿Cuántas otras Olivias habrá en el mundo, con el rostro sereno y el alma desgarrada? No era una pregunta para resolver, sino para guardar, como esas grietas en las tazas antiguas que solo se revelan cuando la porcelana tiembla con el agua hirviendo. Y mientras el reloj del salón marcaba las 5:30 con un leve campanilleo, Miss Marple tomó otro sorbo de té. Después de todo, permanecen en silencio, como cartas jamás abiertas. Olivia se ha ido, llevando consigo una herida que no sangra, pero que deja huella. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a callar para proteger lo que amamos? Si esta historia te ha hecho pensar, me encantaría leer tus impresiones en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides darle like, compartirla con alguien curioso y suscribirte para más misterios como este.